Este, Vamos a iniciar con Alonso Erac, el director de Fiscalidad y Precios de Transferencia de Grant Thornton, Costa Rica, para iniciar iniciar de nuevo con la presentación de esta mañana, para que todos aquellos que estaban siguiendo el tema no tengan ningún inconveniente. No, Alonso. Les veníamos diciendo un poco que toda esta normativa de precios de transferencia es una normativa que no ha sido una ocurrencia o un invento local, sino que ha sido una tendencia mundial, en el sentido de que movimientos que han ocurrido desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otras entidades no gubernamentales internacionales, pues han venido promoviendo el tema de los precios de transferencia. Les habíamos comentado también que para hoy les tenemos el desarrollo de nuestra charla en tres grandes bloques. El primer bloque de ciertos temas y contenidos generales. El segundo ya de especificaciones más técnicas en las que podemos hablar un poco de documentos y declaraciones, de métodos de transferencia. Y también la última y no menos importante, porque al final de cuentas corresponde a la reportería que nos toca cumplir, la parte de documentos y declaraciones. Y es sobre estos tres temas en los que mi compañero y colega Héctor y yo vamos a estarles comentando y discutiendo, intercambiando criterios e ideas el día de hoy. ¿Okay? Vamos a ir a entrar un poco el tema conceptual antes de darle el pase a mi compañero Héctor. Vamos a ver. El tema de precios de transferencia es importante de manejarlo desde la óptica de sus bases, o sea, de entender que cuando estamos hablando de precios de transferencia, ¿de qué estamos hablando? Eso, cómo se come, cómo se involucra, cómo se discute. Bueno, los precios de transferencia en ocasiones se escuchan como un término un poco elegante, pero el tema de precio de transferencia no es otra cosa que un precio como podría existir en muchas transacciones. Cuando yo tengo dos partes independientes, lo normal es que la fuerza del mercado actúe en esa transacción para definir el precio de lo más correcto posible. A manera de ejemplo, por ejemplo, si yo decido vender mi carro y pongo un anuncio en el periódico o pongo un anuncio en algún foro de internet o pongo un anuncio en, qué sé yo, en el foro interno, puede ser de mi oficina, pues entonces si alguien está interesado en comprar mi carro y es un tercero independiente, pues entonces la fuerza de mercado va a actuar sola. Yo, como vendedor de mi carro, voy a tratar de vender mi carro lo más este, caro que yo lo pueda vender, y el comprador que está interesado en adquirir mi vehículo va a tratar de negociar conmigo para poderlo comprar al precio más bajo que lo puede comprar. Hay dos fuerzas de mercado interactuando entre sí, buscando un precio justo, un precio comercial. Pero ¿qué pasa si en el proceso de vender mi vehículo, quien me llama para comprarlo no es un tercero, sino que es mi papá, es mi hermano? Mira, no sabía que estabas tratando de vender tu carro, a mí tu carro me interesa. ¿Por qué no hablamos de la venta de tu carro? Y entonces ahí suele decir uno que cuando ya las transacciones ocurren entre una parte vinculada o una parte relacionada, pues empieza a traicionarle un poquito el corazoncito y dice, ok, bueno, tal vez yo quería venderlo todo en un solo pago, pero como es mi papá, se lo voy a dar en dos pagos. Págueme una parte ahorita y una parte dentro de 2 o 3 meses. Mira, un tercero, yo no quería hacerle nada al carro, pero resulta que quien lo está comprando es mi papá. Mejor se lo voy a dar con llantas nuevas. O tal vez pretendía venderlo en un precio X y como es mi papá, decido bajarle un poquito el precio porque dice mi papá que le falta un poquito de la plata para ajustar en la compra. Cuando tenemos una transacción que ocurre con un vinculado, muchas ocasiones comenzamos a ajustarle las condiciones al vinculado con condiciones que no eran las que teníamos determinadas para pactar con un tercero o tomarnos molestias con un vinculado que con un tercero no lo hubiésemos hecho. Pues precisamente cuando estamos hablando de ese precio,
ese precio se le llama precio de transferencia. O sea, estamos hablando que el precio de transferencia es aquel precio que se lleva a cabo entre partes relacionadas o partes vinculadas. La única diferencia entre un precio comercial que podemos escuchar y el nombre de precio de transferencia son las partes entre las cuales ocurre la transacción. Y precisamente el concepto general de precio de transferencia se mueve en buscar, identificar, corregir, establecer aquellas diferencias que existen entre la forma que yo hubiese pactado una transacción con un tercero versus la forma en que yo la termino pactando con un vinculado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el ejemplo que acabamos de poner, estamos hablando simplemente de un cambio de llantas o estamos hablando de un plazo de pago y que se puede ser menor, en el caso de transacciones que se ven afectadas, ya sea por impuestos de renta o por impuestos indirectos, ahí sí podríamos estar generando perjuicios fiscales o menores tributaciones solo por el hecho de estarle dando a nuestras partes vinculadas un tratamiento mucho más preferencial o bastante distinto del tratamiento que le hubiésemos dado a una transacción realizada con un tercero. Héctor, te doy el pase para continuar un poquito por esta sección. Es correcto. Y gracias. Sí, y ya estableciendo el concepto técnico, ¿verdad? De lo que es precio de transferencia, tal y como tenemos en la presentación, precio de transferencia es el valor asignado básicamente a las transacciones realizadas entre partes relacionadas. En nuestro caso, República Dominicana, todo lo relativo al concepto, a la figura tributaria, precio de transferencia, está considerada, contenida en nuestro Código Tributario. Existe un reglamento para la aplicación correcta de las prerrogativas estatuidas en el Código Tributario. La base legal específicamente en cuanto a los artículos es el 288, el artículo 281 bis, 288 ter y 288 cuarter. El reglamento sobre precio de transferencia está sustentado en un decreto, el decreto 7814. Tenemos otro decreto, el 256-21, que establece algunas modificaciones relativas a artículos contenidos ya en el reglamento 7814, que son artículos 5, 7, 8 y 10. Este decreto viene a implementar o adicionar algunas obligaciones por parte del contribuyente en cuanto a reporterías, a suministro de informaciones. Surge aquí, por ejemplo, lo que llamamos reporte maestro, el reporte país por país, que están ampliamente definidos en el referido decreto 256-21. Adicionalmente también, como complemento, tenemos la norma general 04-2011, que es la que da la apertura a todo lo que es el concepto amplio de precio de transferencia, y la norma 08-21, que viene a definir y estatuir el procedimiento a seguir en cuanto a reporte país por país, que está sustentado y definido en el reglamento 256-21. Con relación al principio de plena competencia en nuestro país, República Dominicana, está regulado mediante el artículo 281 de nuestro Código Tributario y establece que las operaciones celebradas entre un residente y una persona jurídica o entidad relacionada deben ser pactadas de acuerdo a los precios o montos que habrían sido colocados o acordados entre partes independientes en operaciones comparables y bajo iguales o similares circunstancias. Entonces, en cuanto al principio de plena competencia, existen algunas aplicaciones sujetas a la declaración por parte de los obligados tributarios, que son básicamente identificar, la siguiente presentación, por favor, identificar aquellas partes relacionadas no residentes.
las partes relacionadas, aquellas actividades con relacionadas residentes y también aquellas actividades que surgen a partir de transacciones con personas físicas, personas jurídicas o entidades constituidas en territorio o en países de baja o nula tributación, bueno, los llamados paraísos fiscales. También aquellas que tengan regímenes de fiscales preferentes. Son básicamente sobre esas bases, sobre esos criterios, se aplica el concepto de precio de transferencia a los sujetos obligados, a los contribuyentes. No sé si tiene Héctor, alguna sugerencia, Alonso. sí, precisamente en esta etapa del principio de plena competencia, amarra un poco sobre la introducción que hacíamos hace unos minutos atrás. Bueno, cuando yo tengo transacciones que ocurren entre partes independientes con las fuerzas de mercado, pues las fuerzas de mercado se encargan un poco de controlar el tema. Cuando nosotros hablamos del principio de plena competencia, el principio de plena competencia es aquel principio en el que establece esa evaluación que yo le hago a las transacciones convinculadas precisamente para determinar si esa transacción me cumple con esta norma de mercado. Entonces, un poco en el ejemplo que habíamos puesto del vehículo en unos minutos atrás, pues bueno, un análisis de precio de transferencia, en mi caso, me hubiera revisado, bueno, ¿por qué le diste más crédito a tu vinculado que el que le diste, que estabas pendiente a darle un tercero? ¿Por qué le modificaste el precio? ¿Por qué le entregaste el carro con llantas nuevas al vinculado en lugar de, y al tercero no estabas dispuesto a hacerlo? Toda esa evaluación que se realiza al principio de plena competencia tiene esa idea, tiene ese objetivo. Básicamente, cuando decimos en un estudio de precios de transferencia que una transacción está cumpliendo con el principio de plena competencia establecido en el Código Tributario y en los reglamentos que mencionaste, lo que estamos diciendo es que esa transacción se pactó precisamente de la misma forma que yo lo hubiese pactado con un tercero. Y es la parte conclusiva del estudio, que con mucho más detalle vamos a ver más adelante, en que tenemos que prestarle atención. Ahora, en muchas ocasiones hay razones de negocio para las cuales yo tengo algún precio con mi vinculada que es levemente distinto al que tendría con un tercero. Como lo vamos a ver igual más adelante, no necesariamente tenemos que hablar de que el precio de transferencia es un precio exacto, sino que a veces hay rangos de valores que son los que terminan definiendo cuál es el precio que cumple con el principio de plena competencia. Cierto, cierto. O sea, en realidad, lo que procura la administración tributaria y todas las administraciones en este aspecto es sincerizar el precio, es que el precio pactado sea lo más asequible al mercado, lo más, o sea, que esté sustentado por el precio de mercado y de la competencia como correctamente lo establece la teoría. Eso es lo que se Sí, busca. sí, adicionalmente hay un tema que en ocasiones hay que decir, la norma de precios de transferencia no está diseñada para eso, pero hemos visto este movimiento en los países. Cuando tenemos algún sector que es un sector regulado, como puede ser sector financiero, en algunos momentos cierto sector alimenticio, pues entonces ya hemos visto cómo a través de los precios de transferencia, muchas de estas superintendencias que revisan temas de regulación dicen, bueno, mira, me sirve el estudio de precios de transferencia de las transacciones entre partes vinculadas y que estemos claros de que estoy cumpliendo con principios de mercado, porque entonces sé también de que no tengo actores que me estén distorsionando precios a nivel de precios regulados o actividades reguladas por los precios de transferencia. Entonces, cada vez más hemos observado cómo ciertas entidades supervisoras, por ejemplo, en regímenes como la banca y financiero, en que tenemos entidades reguladoras, que ellos también aprovechen el tema de informes de precios de transferencia para tener cierta seguridad de que no hay distorsiones en el mercado a través de las transacciones que sus supervisados realicen con partes relacionadas. Correcto, se le da mayor credibilidad a la información financiera en este caso.
¿Quiénes están alcanzados por la normativa de precio de transferencia? Son de acuerdo a nuestra base legal. Son sujetos alcanzados los residentes que realicen operaciones comerciales o financieras con personas físicas, jurídicas o entidades relacionadas al extranjero, con un relacionado residente, como tal usted lo expresaba, no tiene que ser necesariamente operación internacional. Aquellas personas jurídicas o entidades domiciliadas, constituidas o ubicadas en estado o territorio de bajos regímenes fiscales o de baja tributación, como dirían. Entonces, dentro de las empresas vinculadas o relacionadas, el concepto que prevalece aquí, que son aquellas empresas que forman parte de un grupo, bien sea por el control directo o indirecto de la mayoría del capital o de los derechos de voto, inclusive a propósito de acuerdos o en algunos casos mediante persona física que es accionista de una de esas empresas que conforman el grupo, o por la capacidad de ejercer esta una influencia dominante sobre la otra empresa. Existe una vinculación entre empresas cuando una de ellas participa directa o indirectamente en el capital, en la dirección o en la administración de la empresa, o tiene a su cargo el control de la misma. O sea, esos son los conceptos que están establecidos en nuestra normativa como para definir las empresas vinculadas o relacionadas. Sí, en la sección de vinculación siempre hay alguna terminología que, bueno, ya después vienen con temas más específicos, pero parte del principio general de control directo o indirecto, cosa que en la práctica, Héctor, y eso en ocasiones lo hemos discutido antes, muchas veces es fácil poder probar el control directo, porque estamos hablando de, vamos a ver, de porcentaje accionario, porcentaje de control. Mira, existe una persona o un grupo de personas o otra entidad que tiene más del 50% de los derechos de voto o que tiene más del 50% de las acciones. Existen documentos con los que claramente puedo demostrar un tema de composición accionaria y de control directo. Pero cuando la parte que siempre se vuelve un poco menos clara y más complicada de probar es cuando hablamos de aquel famoso control indirecto. O sea, yo no soy el dueño de las acciones, pero yo soy el que mando. Eh, Ese tipo de controles indirectos, si bien es cierto, no solo la norma de República Dominicana, sino la mayoría de normas que conocemos lo incluye, siempre ha sido esa indirección tal vez la parte más complicada de poder probar o de poder identificar, porque es como decimos por ahí, es aquel que actúa a las sombras, o sea, no aparezco como dueño de las acciones, no aparezco como miembro de junta directiva, no aparezco como derecho de voto, pero soy una persona, como mencionabas, que puede tener una influencia significativa en la determinación de los precios que fueron pactados entre dichas partes. Entonces, siempre es importante, sí, tratar de averiguar el tema de quién termina siendo el influyente en la toma de decisión, pero no podemos desviarnos excesivamente en que hasta dónde documentalmente podemos demostrar que existe ese control indirecto, que históricamente es el control que cuesta más poder probar. ¿Por qué? Porque muchas veces esos controles indirectos pues no están documentados de ninguna forma, más allá de la influencia real, física, que puede tener alguien sobre una transacción. Sí, correcto. Y a propósito de partes vinculadas y relacionadas, sin ánimo de redundar, el reglamento 7814, que es el que sustenta la aplicación de la ley en materia de precio de transferencia, en su artículo 2, establece que son partes relacionadas, por ejemplo, en aquellas empresas o aquellos casos en que una de las partes se encuentra participando de manera directa o indirecta
en el control o dirección o en el capital de la otra. Entonces también cuando ambas partes posean las mismas personas físicas o jurídicas que participan de forma directa o indirecta en la dirección, el control o en el capital. También define ese artículo como partes vinculadas o relacionadas en aquellos casos en que tengan un establecimiento permanente en el exterior o en otro país, o sea, con respecto a República Dominicana. Si en el caso de que si un establecimiento permanente situado en el país tiene una casa matriz residente en el exterior respecto de otro establecimiento permanente, la misma o una persona jurídica o una persona física o una entidad relacionada con ella también se considera que existe una vinculación. Entonces esos son aspectos generales que están definidos en nuestro reglamento para establecer un criterio en cuanto a la vinculación y a las partes relacionadas entre empresas. Sí, también existen dos criterios que suelen ser interesantes porque no están incluidos necesariamente en todas las normativas, pero en el caso de Dominicana, pues en ocasiones se ha mencionado. Uno es aquel tema de distribuidores exclusivos, cuando yo me convierto en un agente o distribuidor exclusivo de otra persona, pues bueno, ahí puede que yo no comparta acciones, no comparta, digamos, control directo, pero tengo cierta exclusividad documentaria que eventualmente me puede dar algún tema de vinculación. Y por ahí lo que en algún momento se mencionaba, de también cuando tengo una relación con un cliente al cual le vendo más allá del 50% de mi producción o es un cliente sumamente importante, pues donde hasta ahí podría haber también un tema de cierto control directo o indirecto de las transacciones por esa materialidad de mi relación, más allá que por un tema accionario. Correcto, correcto. Entonces, continuando con el tipo de información requerida en los casos de precio de transferencia, de acuerdo al artículo 281, el TER de nuestro Código Tributario, los contribuyentes deben tener al tiempo de presentar su declaración jurada de impuestos sobre la renta, comúnmente nosotros lo llamamos IR2, la información y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas. Entonces, existen en nuestra normativa hasta el año fiscal 2021 dos declaraciones, dos informaciones que la DGI requiere. Una es la declaración informativa de operaciones entre partes relacionadas, comúnmente llamada DIOR, y el estudio de precio de transferencia. En el estudio de precio de transferencia, los contribuyentes deberán disponer al momento de la presentación del DIOR, es decir, que el estudio de precio de transferencia se envía posterior a la declaración del DIOR, pero deben tenerlo porque el DIOR va a llevar algunas informaciones relativas al estudio de precio de transferencia. Están liberados, eximidos de la obligación del estudio de precio de transferencia aquellas empresas cuyas operaciones con partes relacionadas no superen durante el ejercicio fiscal y de manera conjunta un aproximado de 12.200.000 pesos aproximadamente. Y los que realicen operaciones con partes relacionadas residentes por las partes de operaciones con empresas que exclusivamente están contenidas en el párrafo 4 del artículo 18, que tiene que ver con empresas acogidas a regímenes especiales. El caso del incumplimiento en materia de precio de transferencia es sancionado. En nuestro código establece multas por incumplimiento. En el artículo 281 ter se establece ahí que plenamente que el cumplimiento con el precio de transferencia constituye un deber formal y que su incumplimiento, ¿verdad?, está sancionado con las multas descritas en el artículo 257 de nuestro Código Tributario. En el artículo 257, en el caso de incumplimiento de deberes formales,
establece multas que van desde 5 hasta 30 salarios mínimos. Y cuando el contribuyente incumpla con las disposiciones relativas a precio de transferencia y en cuanto a la remisión de la documentación requerida y que se confirme un ajuste, ¿verdad?, provocado por el contribuyente, se impondrá sanciones previstas en el artículo 250 de nuestro código, que establece que será sancionado con una pena pecuniaria de hasta 2 veces el importe del tributo omitido. Eso es sin perjuicio de una sanción por clausura del establecimiento o cualquier otra que la administración, dependiendo de la situación o la gravedad del caso, considere en el momento. ¿Tiene alguna idea, señor Alonso, respecto a estos temas? Sí, la parte sancionatoria siempre hay que entenderla como un incentivo, si quisiéramos decirlo así, a que por favor hagamos cumplimiento de la ley. Es llamativo ver cómo del lado de República Dominicana, pues básicamente pues tenemos dos múltiples sanciones que podrían aplicar sobre este hecho, ¿verdad? El tema de ese umbral de salarios base, y aquí sí, no es una pregunta que te haya hecho antes, Héctor, si tuviéramos que dolarizar un salario base en Dominicana, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? El salario nominal se va ajustando por inflación. Existen diferentes tipos de salario. Ok, Va a depender de si es una microempresa, si es una grande empresa o pequeña. Eso está establecido primero por el Ministerio de Trabajo y en combinación con el Ministerio de Industria y Comercio, que fijan los topes para definir, topes salariales para definir o en función del tipo de organización de empresa. Pero el salario mínimo oscila entre 7,000 pesos dominicanos y 18 más o menos. ok. Y eso en dólares es aproximadamente, Estamos hablando que los 18,000 serían 300 y pico de dólares mensuales. ok. Y ese dato que estaba mencionando es importante porque ya estamos hablando, dependiendo del rango, que va entre 5,000, 8,000, 9,000, de 10,000 dólares en temas de multas que podrían llegar a ocurrir en la parte propiamente escrita. Y muchas veces estas multas van acumulándose por cada incumplimiento. Tenemos el tema de cierre de negocio haciendo ruido por ahí y nos puede salir mucho más caro no tener el estudio y no cumplir con esto que el costo per se de hacer el estudio. Y esa es la razón por la cual muchas de estas cosas hay que prestarles atención, porque si al final del día fuese solamente una sanción y el fisco se va a desentender del tema, pues tal vez alguien estaría dispuesto a decir, bueno, que me cobren la sanción y como dicen por ahí, muerto el perro, muerto la rabia. La verdad es que no. La verdad es que una sanción en efectivo, una sanción de cierre de negocio, eso no me va a evitar que a pesar de todas esas sanciones y aplicaciones, la administración tributaria agarre y diga, y adicionalmente voy a hacer yo el estudio. Ya no lo hiciste vos como contribuyente, lo voy a hacer yo. Y entonces seré yo, administración tributaria, la que llegue a las conclusiones que yo considere convenientes de tu transacción con partes vinculadas. Entonces es importante comentar a todos los que hoy nos escuchen de que adicionalmente a multas que pueden ser mucho más caras que el valor de un estudio, pues eso no te cura o una multa no te elimina el riesgo principal, que es que después una administración tributaria que usualmente tiene una curva de aprendizaje más lenta por razones naturales en el tema de proceso de transferencia, no es lo mismo un consultor de proceso de transferencia que hace todos los días estudios y que rápido tiene una curva de aprendizaje. No es lo mismo los contribuyentes que todos los años tienen que reunirse con su consultor para hacer el estudio, tienen una curva de aprendizaje más rápida.
que la administración tributaria que va ahí un poquito atrás, revisando cosas. Entonces es importante que tengamos medido ese riesgo porque no solo me puede salir más caro a nivel de plata, también me puede salir más caro a nivel de impuestos determinados, porque ahí vendrá la administración tributaria a hacer ellos un estudio de precios cuando nosotros no lo tenemos, y recordemos que muchas veces la intención de las administraciones es más recaudatorio y por ahí podríamos tener discusiones incómodas con el fisco que anda buscando recaudar de alguna manera. Sí, sí, muy cierto, porque a propósito de la multa, de la sanción, se inicia un procedimiento que va a terminar con la determinación de oficio por parte en este caso de la DGI. Y muchas veces se utilizan parámetros que son muy altos con relación a la realidad de la empresa. De ahí la importancia de manera preventiva la empresa adelantarse y tener su estudio de precio de transferencia hecho. Claro que sí, esa es la idea. Entonces, retomando nuestros temas, de acuerdo a nuestra normativa, cuáles son los pasos para la determinación de precio de transferencia? Bueno, los criterios o factores de comparabilidad están establecidos en nuestro artículo 281, en el párrafo 6, ¿verdad?, de nuestro Código Tributario, y establece como criterio, por ejemplo, las características del bien, hay que tomar en cuenta, o del servicio objeto de operación, las funciones ejercidas, considerando los activos utilizados, riesgos asumidos por cada una de las partes involucradas en la transacción, los términos contractuales que establecen las partes en la operación, las circunstancias económicas o de mercado en las que se lleven a cabo las operaciones y la estrategia del negocio. Entonces, nuestra normativa, como prácticamente todas las que inciden en las diferentes administraciones tributarias, contemplan diferentes métodos para evaluar, para valorar estas transacciones en partes relacionadas. En nuestro caso, el artículo 281, en el párrafo 7 del Código Tributario, establece los métodos, por ejemplo, el método del precio comparable no controlado, el método del precio de reventa, el método del costo adicionado, el método de participación de utilidades, el método de margen neto de la transacción. No existe un método específico, ¿verdad? Se va a aplicar el método que más se adecue, ¿verdad?, a la transacción. Entonces, no sé si usted tiene algún aporte, Alonso, en ese aspecto. Sí, evidentemente no pretendemos aquí entrar en estricto detalle sobre cada uno de los métodos. Tendríamos que decir que sí estamos siguiendo aquí en República Dominicana pues la línea de las directrices de la OCDE con respecto a los métodos que comentaste en esta filmina, métodos que algunos son más transaccionales y otros más de márgenes de utilidad, y que van precisamente en línea con las directrices que hemos venido recibiendo o que se han recibido desde la OCDE, que si bien es cierto no son las únicas lecturas o materias en temas de precios de transferencia, sí que son las más universales y las más leídas. Recordemos que en temas de precios de transferencia también la Organización para las Naciones Unidas ha emitido documentación de cómo evaluar transacciones entre partes relacionadas. Sin embargo, claramente hay que decir, la normativa de la OCDE ha sido la que más países han utilizado y en este caso República Dominicana no es la excepción. Y hay una cosa que mencionaba de suma importancia, a diferencia de hace años atrás, si no me falla la memoria, de la versión 2010 hacia atrás de las directrices de la OCDE, ya hemos dejado aquello de la jerarquía de los métodos, o sea que teníamos que ir haciendo una ponderación de cada método como una jerarquía. Ya hemos venido optando por lo que mencionabas y es por cuál es el método más adecuado. O sea, ya los métodos no tienen una jerarquía de cuál va primero, cuál va segundo, sino que con base en la transacción y con base en los factores de comparabilidad y con base en las funciones, activos y riesgos involucrados en la transacción,
yo tengo que definir y también explicar por qué el método que estoy seleccionando yo considero que es el mejor método que me aplica para esa transacción, más allá que andar dando un proceso de jerarquía a cada uno de los métodos. Ahora sí es algo que tengo que tomarme el cuidado de poder justificar bien en el reporte para decir, mira, yo estoy escogiendo este método porque considero que es el mejor por estas y estas razones. Es parte de lo que hay que ir determinando a través del análisis de activos, funciones y riesgos y sobre los factores de comparabilidad que mencionas aquí en el artículo 281. Correcto. Entonces, los elementos para considerar la elección e identificación de comparables, podemos ver en nuestra normativa, que es la valoración del entorno en que el grupo económico desarrolla su actividad, la valoración de la empresa que es analizada, la identificación de las operaciones comparables, la selección del método que mejor se ajuste al caso, como estuvimos conversando anteriormente. Existen unas prerrogativas, unas obligaciones en cuanto a la documentación. En cuanto, ok. Siguiente, Héctor, discúlpame. Ajá, la siguiente, Ok, correcto. gracias. Sí. Ahí. En cuanto a la documentación adicional que está vinculada, relacionada al tema de precio de transferencia, el contribuyente debe siempre se le exige los estados financieros auditados. Eso es lo que le da credibilidad realmente a la información. Los documentos para la autorización y distribución de gastos operativos, los documentos para los acuerdos de reparto de costos, entre otra documentación inherente a estas actividades que puedan requerírsele por parte de la administración tributaria. Bien. Ahí se mencionan tres cosas, Héctor, que es tal vez importante de discutir. Lo primero es, por excelencia, las normas de precios de transferencia, pues prefieren los estados auditados cuando realizas un procedimiento. ¿Por qué? Porque se supone que la auditoría de estados financieros me debería a mí, como lector del dicho estado, pues tener cierta tranquilidad que hay un proceso de revisión y verificación de cifras que me indican a mí de que las cifras que estoy leyendo son razonables en su mayoría de extensión. Y por eso es que usualmente la normativa prefiere estados financieros auditados. En la práctica también hay que decir de que a veces tenemos el famoso cuento de, y sé que todos los estimables personas que se nos unen hoy probablemente en algún momento les ha pasado, y es que nos dicen como consultores de precios, mira, no te puedo dar el estado financiero auditado porque hasta que no me des el informe y lo vea el auditor no me lo entrega ya definitivo. Llegamos a eso de qué fue primero, del huevo y la gallina, respecto del tema de la auditoría y el tema del estudio de precios de transferencia. Aquí lo importante es que al final de cuentas, si bien es cierto, la preferencia siempre será estados financieros auditados, se puede ir trabajando el estudio de precios de transferencia con estados financieros internos, en la medida de que tengamos claro de que el auditado no va a cambiar de forma material los resultados del ejercicio. Ahora, si ya nosotros sabemos que históricamente tenemos una contabilidad por alguna razón complicada, en el sentido de que cada vez que nos hacen el auditado, nos hacen múltiples ajustes a las cifras, de forma de que sí hay una diferencia importante entre mis estados financieros internos y mis estados financieros auditados, pues ahí sí tendremos que tener el cuidado de correr esos ajustes para que el estudio de transferencia refleje la realidad. Y tal vez el otro tema importante decir con el tema de distribución de gastos y acuerdos de reparto de costos es que cuando hablamos de estos dos asuntos, no solamente es mencionarlos. Cuando yo voy a hacer una distribución de gastos corporativos o cuando voy a hacer un acuerdo de reparto de costos, efectivamente tengo que tener documentación soporte, tengo que tener el contrato, el pacto, tengo que decir, bueno, los costos que vamos a repartir se van a repartir en función de qué.
¿Cuál es la llave que me sirve para alocar los costos en las diferentes empresas del grupo, incluidas las empresas en República Dominicana? ¿Y cuál es la base para esa aplicación? ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestros países en Centroamérica y el Caribe tradicionalmente son receptores de estos servicios, no tanto brindadores. La mayoría de veces en nuestros estados financieros tenemos un gasto por reparto de costos, un gasto por servicios corporativos. Y tener la documentación de que cómo se entregan esos costos, cuál es su distribución, en el caso de los servicios, cuál es la efectiva prestación del servicio, es muy, muy importante para poder mantener este gasto como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente presentación tiene que ver con algunas documentaciones y declaraciones requeridas por la Administración Tributaria a los contribuyentes. Básicamente, comenzamos con la declaración informativa de operaciones entre partes relacionadas, que es el DIOR. Estos informes, estos reportes surgen a propósito del artículo 281 ter de nuestro Código Tributario. Están definidos ampliamente en el artículo 18 del Reglamento 7814, que establece la obligación de información y documentación de las operaciones entre partes relacionadas. Entonces, la DIOR es eso, la DIOR es precisamente esa información que debe, de operaciones entre partes vinculadas que debe suplir, en este caso, el contribuyente a la Dirección General de Impuestos Internos. Esta deberá ser presentada por los contribuyentes alcanzados por la regulación de precio de transferencia dentro de los 180 días posteriores a la fecha de cierre. Eso es, este plazo es hasta el año fiscal 2021. Entonces, ¿qué debe contener este documento? Bueno, la identificación del contribuyente, el número de identificación tributaria o en su caso el Registro Nacional de Contribuyentes de la relacionada, nombre o razón social de la persona física, jurídica o entidad extranjera no domiciliada en República Dominicana en los casos que corresponda, país de domicilio de la relación de la relacionada no domiciliada en República Dominicana, independientemente de que esté registrada o no, el supuesto de vinculación que existe entre las partes, el detalle de las siguientes operaciones, como son, por ejemplo, las operaciones que constituyen ingresos, sus características o conceptos, aquellas operaciones que constituyen costos y gastos, también el detalle de las mismas, el método de valoración y los rangos de precio de transferencia y márgenes, entre otros conceptos. Esto es lo relativo al DIOR. En definitiva, el DIOR es la declaración donde los contribuyentes alcanzados por la legislación de precio de transferencia reportan todas sus operaciones de ingreso, costos, gastos, activos, pasivos que hayan tenido con sus relacionadas o vinculadas. El detalle de las informaciones para la valoración de los precios, el método de rango, el método de evaluación, el rango de precio o contraprestación y el ajuste resultante a propósito de estas transacciones. ¿Tiene alguna sugerencia, Alonso, en cuanto a eso? Sí, las declaraciones informativas usualmente son el arma principal fiscalizadora inicialmente de cualquier administración tributaria, y en el caso de República Dominicana no es la excepción. Vamos a ver, difícilmente, tal vez si nosotros nos ponemos un poco en los zapatos de las personas que están en el fisco de cada país, difícilmente va a existir una administración tributaria que pueda estar leyendo o analizando temas de precio de transferencia si los contribuyentes lo que hacen es simplemente mandarles el reporte. ¿Por qué? Porque para cualquiera de ustedes que alguna vez haya tenido un estudio de precio de transferencia en la mano, y estoy hablando en este caso del informe local, ni siquiera estoy hablando del informe maestro, que más adelante vamos a comentar un poquito sobre él.
Sabremos que son reportes voluminosos, detallados, son grandes, o sea, no estamos hablando de un informe de 5 o 10 páginas a doble cara y que ahí está todo. No, estamos hablando de reportes de 100, 150 páginas, con anexos, con explicaciones, con determinaciones. Entonces, difícilmente un fisco va a poder fiscalizar los procesos de transferencia teniendo un departamento que se dedique de forma perenne a estar leyendo todos los estudios que le llegan. Por eso es que estas declaraciones informativas son tan importantes, porque esta declaración en los contenidos que acaba de mencionar Héctor, pues claramente nos da un resumen ejecutivo del estudio que de por sí después tendremos que presentar frente al requerimiento del fisco nuestro. O sea, de una vez está diciendo con quién tuve transacciones, por qué considero esa parte relacionada, si es un ingreso, si es un costo, cuál fue el método que usé. De una vez me indica cuál fue el rango, me pregunta si hubo ajustes, si no hubo ajustes. O sea, es una información resumida primero como declaración informativa, o sea, como una declaración jurada por parte del contribuyente. El contribuyente está reconociendo bajo esta declaración que está entregando datos que son correctos, que son reales y que fueron los que ejecutó, y que a nivel de resumen, ahí sí pueden existir de una forma más sencilla para los fiscos procesos posteriores de fiscalización. Por ejemplo, recibir todas las declaraciones informativas y decirle a un sistema que me filtre todas las transacciones de los contribuyentes en los cuales no entraron en rango y me dijeron que no hubo ajuste. Bueno, ¿por qué si no entraste al rango, especialmente en partidas de gasto, de costo, y no realizaste un ajuste? O sea, me permite hacer una inteligencia tributaria para posteriormente poder hacer procesos de fiscalización de una forma mucho más fácil, porque no tengo un reporte de 150 hojas, sino que tengo un resumen de todos los contenidos que tiene ese estudio. Y evidentemente eso hace pues muchísimo más fácil el tema de fiscalización para efectos del cumplimiento o la verificación de los cumplimientos tributarios. Perfecto, perfecto. Algo importante a considerar acá con relación a la DIOR es que la misma constituye un deber formal de lo establecido en nuestro Código Tributario y que el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones por parte de la Administración. Y a partir del año fiscal 2022, el DIOR deberá presentarse anualmente al momento de la presentación de la declaración jurada de impuestos sobre la renta o IR2. Esto lo introdujo el decreto 256-21, al cual hacía referencia en la parte inicial de la presentación que sustenta parte de la normativa. Correcto, entonces otro tema es obligación, en este caso del contribuyente, es el estudio de precio de transferencia. Los contribuyentes sujetos al régimen están obligados a disponer al momento de la declaración informativa DIOR de un estudio o informe de precios sobre precios de transferencia por aquellas actividades convenidas entre partes relacionadas. El mismo deberá explicar el proceso de valoración o evaluación de los precios pactados entre partes relacionadas y debe contener información de la entidad local, ¿verdad? Y de las referencias de las operaciones financieras. El estudio de precio de transferencia también, a propósito del decreto 256-21, a partir del año fiscal 2021, es decir, en este año para las empresas que tienen fecha de cierre 31/12, deberá presentarse dentro de los 180 días posteriores a la presentación del DIOR. Entonces, en definitiva, y a modo de resumen, el estudio de precio de transferencia es un documento a través del cual el contribuyente detalla el proceso de valoración de precio de transferencia convenido con sus empresas vinculadas, relacionadas, y justifica la aplicación del principio de plena competencia en operaciones vinculadas.
sea, la base legal para esto es el artículo 18, párrafo 4 del reglamento 7814. Otro tema es el acuerdo de precios por anticipado, APA. Ok, Tal sí. vez, Héctor, para indicar ahí, esto que se está hablando acá y los contenidos de los estudios de precios de transferencia que también están indicados en el reglamento 7814 y sus modificaciones a través del 25621. Al final de cuentas se me hablan de lo que en el argot de precio de transferencia uno conoce como el informe local, o sea, este informe transaccional. Este es el informe que me dice si mis transacciones están cumpliendo con el principio de plena competencia o no que antes hablamos. Ese es el requerimiento que yo tengo que tener y es el reporte en el cual me tiene que servir para el tema de la DIOR y también me tiene que conciliar perfecto con la DIOR. Lo peor que nos puede pasar es declarar la DIOR con unos montos y después tener un estudio de transferencia local, un informe local que básicamente no me cumpla por esto. Y para efectos de la ejecución de este estudio, este informe local, pues tenemos que cumplir con todos los aspectos de comparabilidad, de metodología y de revelación que ya hemos visto en nuestras filminas anteriores. Estás en mute, Héctor. Ok, estoy en vivo. Sí, que a propósito. Eso es en vivo, exactamente. Aquí estamos pichando y bateando al mismo tiempo. Cierto, ¿no? Le comentaba que a propósito del estudio de precio de transferencia, quedan exceptuados de esta obligación, ¿verdad? Aquellos cuyas operaciones con parte relacionada no superen en su conjunto en el ejercicio fiscal la suma de 12.2 millones de pesos y lo que realicen operaciones con partes relacionadas, residentes o por parte de las operaciones realizadas exclusivamente siempre que los precios hayan sido acordados por estos, que no resulten de una menor tributación. Es decir, es que no se manifieste ahí un ajuste en detrimento del fisco, vamos a decir así. Otro aspecto a considerar acá es el acuerdo de precios por anticipado, comúnmente llamado APA, en virtud de lo previsto en el artículo 281 bis de nuestro Código Tributario. Los contribuyentes que realizan operaciones con sus partes relacionadas podrán solicitar por escrito dentro de los 3 primeros meses del inicio de su ejercicio fiscal a la Dirección General de Impuestos Internos la celebración de un acuerdo de precios por anticipado. En definitiva, quisimos poner aquí el concepto de que son los acuerdos de precios anticipados, un acuerdo que en materia de precio de transferencia entre la DGI y los contribuyentes, que así lo soliciten, en el cual se establecen los valores de las operaciones comerciales financieras que realicen con partes relacionadas o vinculadas. La solicitud debe estar acompañada de una propuesta y que debe describir los factores de comparabilidad que son relevantes en función de las características de las operaciones y debe también seleccionarse el método de evaluación o de valoración más apropiado a las transacciones. Y que ustedes cuentan, Héctor, habría que decir también, para los que estamos localizados fuera de República Dominicana, en este caso acá en Costa Rica, ustedes cuentan con algunos, uno en particular muy famoso del sector hotelero, El sector hotelero, correcto. que inclusive ha sido caso de estudio para Sí. nosotros en otros países, porque es un APA bastante notorio, bastante, se ha extendido en varias ocasiones, ha tenido bastante proceso de discusión y deviene de una industria pues bastante importante para los países que tenemos esa vena turística, como es el caso de República Dominicana y también de Costa Rica, en una industria que requería tener seguridad jurídica, tributaria, muy importante en sus transacciones. Y esa es tal vez la otra cosa en la cual genera
que el APA para ciertos tipos de transacciones o ciertos tipos de industria se vuelva una opción muy atractiva. Y es esa seguridad jurídica, es ese decir, mire, señor fisco, yo me siento con usted a firmar y mientras los dos cumplamos nuestra parte del acuerdo que hemos suscrito, pues yo me debería sentir tranquilo como contribuyente que al menos en la parte de precio de transferencia, usted no me va a venir a hacer un ajuste extraordinario años después porque ya hemos pactado cuáles son las reglas en materia de precio de transferencia para las cuales nos vamos a regir en estas transacciones. Mientras yo como contribuyente me porte bien y cumpla con los compromisos que yo adquirí en ese APA, debería sentirme seguro, seguro tributariamente hablando, que no van a venir cobros posteriores en esas transacciones cubiertas por esos acuerdos. Sí, así es, así es. Quisimos incluir acá algunas informaciones que deberá contener este acuerdo, como por ejemplo nombre o razón social, registro nacional de contribuyente, domicilio y dirección del contribuyente, nombre o razón social, domicilio y dirección, país de residencia y en su caso número de identificación tributaria de las partes relacionadas cubiertas por el acuerdo, la descripción general de las actividades económicas, económica principal y de las actividades accesorias que se desarrollan entre el solicitante y sus vinculados, detalle y descripción de la composición del capital social y principales acuerdos o contratos celebrados con partes relacionadas, descripción y detalle de los tipos de operaciones que serán cubiertos con la indicación de la moneda en que se prevé se realizarán dichas operaciones. Así, a grosso modo, más o menos, quisimos plantear aquí algunas informaciones que son requeridas como parte del acuerdo. Otro tipo de información es que surge a propósito del decreto 256/21, es el reporte maestro que usted me hacía referencia hace un momento, que el reporte maestro a partir del año fiscal 2021 se adiciona como parte de las obligaciones de los que están alcanzados por la normativa de precio de transferencia. En este caso es para los contribuyentes con respecto a la contraparte con las cuales realicen transacciones que cumplan con el supuesto de vinculación establecido en el numeral 1 del artículo 2 del reglamento 7814 que estuvimos verificando anteriormente y que tomen parte de un grupo multinacional. En sentido general, ¿qué debe contener el informe maestro o el reporte maestro? La estructura organizativa del grupo, la descripción del negocio o negocios del grupo empresarial y los intangibles del grupo empresarial, las actividades financieras del grupo y la posición financiera y fiscal, ¿verdad?, del grupo empresarial. El reporte maestro deberá ser presentado dentro de los 180 días posteriores a la presentación del DIOR. Si nosotros quisiéramos hacer una diferencia entre el informe local, o sea, el estudio de periodo de transferencia que hemos hablado en filminas anterior, y este reporte maestro, tendríamos que tal vez dar dos temas principales en esas diferencias. El primero es que el reporte maestro lo que hace es describirme el grupo económico a nivel de sus funciones. El informe maestro no revisa transacciones, a diferencia del informe local. No me va a decir rangos intercuartiles, no me va a decir si mis precios están dentro del rango o no, no me va a hablar de métodos. Nada de eso viene en el reporte maestro. Todo eso se hace de forma individual para el estudio de peso de transferencia e informe local que yo hago para cada entidad del grupo según su jurisdicción. El informe maestro es un informe más descriptivo, es más un informe del grupo, no solo de un contribuyente. Por eso es que usualmente en la práctica, cuando uno habla del reporte maestro, uno dice, bueno, cada subsidiaria va a requerir un informe local, pero solo vamos a necesitar un informe maestro para todo el grupo. Y el mismo informe maestro que se entregue para una subsidiaria que está en República Dominicana, pensemos que tenemos por ahí alguna matriz en Estados Unidos, en Europa o en España, que tiene empresas en Dominicana, en Guatemala, en Costa Rica.
Para esas empresas, cada subsidiaria va a tener su informe local. Sí, cada una va a tener su informe local de transferencia, pero va a existir un único informe maestro, el que prepare su casa matriz. Y ese mismo informe maestro se va a entregar en Dominicana, se va a entregar en Guatemala, se va a entregar en Costa Rica. O sea, no van a haber diferencias entre uno y otro. ¿Por qué? Porque los contenidos suelen ser los mismos en todos los países, basados en las directrices de la OCDE, modificadas por las acciones BEPS de dicha institución, pero básicamente lo que hacen es una descripción general del grupo. O sea, en el informe maestro podríamos incluir detalles de situaciones que en el informe local no se mencionan porque el informe local usualmente está más enfocado en aquellas empresas con las que tuve transacciones y dejo de lado un poco aquellas empresas con las que nunca tuve una interacción a pesar de que son empresas relacionadas. Por ahí tendríamos que decir que anda la diferencia más importante entre uno y otro. De nuevo estás en mute. Ok. Le decía que otro reporte que surge a propósito del referido decreto 256/21, ¿cierto? Es el reporte país por país. Mediante este, los contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional que hayan obtenido ingresos consolidados para efectos contables iguales o superiores al monto establecido en el artículo 20 de la norma 0821, ese umbral es de 38.800 millones de pesos, esa referencia. Entonces, sobre el reporte país por país. A efectos fiscales deberá presentar el presente reporte a partir del año fiscal 2022. En el caso de las empresas que tienen fecha de cierre que coinciden con el año calendario, es a partir del año fiscal 2023. Quedan obligados a presentar este reporte y también está obligado cualquier integrante de un grupo multinacional que sea residente para efectos fiscales en República Dominicana, siempre que en el país de residencia de la matriz no exista una regulación sobre este reporte. Entonces, como le comentaba, la norma general 08/2021 establece, instituye bien lo que es el reporte país por país, explica ampliamente todas las prerrogativas referentes a las informaciones que se requieren en este aspecto. Sí, en el caso del informe país por país, o el reporte país por país, el famoso Country by Country Report, uno tiene que entender otras diferencias que existen, y es que muy probablemente el 99.9% de los contribuyentes de República Dominicana no les corresponda presentar este reporte. ¿Por qué? El reporte país por país es otra declaración informativa, tiene muchísimo detalle, pero esta es una declaración informativa mundial de todo el grupo económico. Y considerando nuevamente el umbral interno que está por ahí a nivel de República Dominicana, la norma de donde nace el Country by Country Report, que es una de las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el tema de la OCDE, pues básicamente me establece que el cumplimiento de este reporte país por país arranca para aquellos grupos mundiales consolidados que tengan ingresos superiores a los 750 millones de euros. Y eso ya hace que tengamos una serie de contribuyentes muy grande, muy multinacional, y que al final de cuentas también en nuestros países lo que termina ocurriendo es que solo nos tocaría reportarlos si nuestra casa matriz no lo hace. Porque en caso de que sea la casa matriz la que proceda en su país de origen a presentar este informe, lo único que nosotros tenemos que hacer en caso de un requerimiento es informarle a nuestro fisco de que ese informe país por país ha sido presentado en X jurisdicción para efectos de aplicar los convenios multilaterales de intercambio de información, en este caso del Country by Country Report, y poder revisar propiamente los contenidos del mismo. Pero es probable
que en los casos de nuestros países de Centroamérica y el Caribe, pues sea muy poco las empresas que localmente tengan que presentar esto, ya sea porque sean la última matriz consolidadora o porque a nivel de grupo hayan sido designadas como el presentador de esta información, ambas cosas que no son muy normales en nuestros países, considerando el umbral tan grande de ingresos consolidados que yo tengo que tener como grupo. Correcto, correcto. Ya aquí tenemos como referencia algunas informaciones que son requeridas, sobre todo en lo que tiene que ver con los últimos reportes establecidos por el decreto, ¿verdad?, de referencia. Que adicionalmente a la obligación de información y documentación ya establecida, se deberá disponer de la documentación siguiente, por ejemplo, facturas, contratos o acuerdos o convenios celebrados, documentos relativos a la naturaleza de los activos intangibles, el país de domicilio de la relacionada, no domiciliada en República Dominicana, información relacionada a las estrategias comerciales, el movimiento de las cuentas contables interempresa, ¿verdad? Los estados financieros auditados del ejercicio, los estados de costo de producción y costo de mercancía y servicios suministrados, información relativa al control de entradas y salidas de las existencias de los bienes, contratos referentes a transferencia de acciones, lista de activos fijos usados en la generación de la renta, ¿verdad?, sujeta a la tributación. Básicamente, en sentido general, esas son algunas informaciones que se requieren específicamente para este tipo de informe. Sí, y esto que termina siendo casi un poco la conclusión de nuestro webinar del día de hoy, Correcto. pues esto va un poco de la mano con aquel dicho que solemos escuchar que dice por ahí que la pareja del César no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo. Un papel aguanta lo que digan. O sea, nuestro estudio de precios de transferencia puede hablar bondades y maravillas de nuestras políticas de precios de transferencia, de nuestras transacciones, de nuestros resultados. Pero esto al final de cuentas tiene que estar amarrado con una serie de documentación probatoria de que lo que tenemos en el reporte está bien. O sea, nosotros no podemos decir que nuestros precios de transferencia están bien, que nuestros márgenes de utilidad están bien, solo por decirlo para que nadie me venga a revisar, y cuando me revisan mis facturas se dan cuenta que los precios a los que estoy diciendo que vendí no fueron esos, que los márgenes de utilidad que yo estoy diciendo que obtuve no son los que dicen mis estados financieros, en este caso, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. No puedo decir que una prestación de servicios entre partes vinculadas la hice de una forma en mi estudio de transferencia y después voy a buscar el contrato, si es que existe, y el contrato diga otra cosa. Entonces, nuevamente, no es solo serlo, tenemos que parecerlo, tenemos que alinear nuestras políticas de precios de transferencia para que cumplan con el principio de libre competencia. Eso tenemos que llevarlo al reporte y toda la documentación soporte que nos puedan pedir, que aquí Héctor lo menciona de una forma muy amplia y muy detallada. Todo esto tiene que estar alineado y tiene que ser consistente con lo que estoy poniendo en el estudio, precisamente para evitar suspicacias por parte de los fiscos, en el sentido de que, dicho de una forma muy coloquial, nos agarren mintiendo en un estudio. Porque una vez que un auditor presiente, un auditor tributario, presiente o confirma que en un estudio de esta magnitud le hemos mentido, ya no solamente va a desconfiar del resto del estudio, sino que comienza a desconfiar del resto de la fiscalización y ya sabemos que eso podría ser nefasto para un resultado de un aumento de la base imponible en un proceso de fiscalización. Hay que tenerle muchísimo cuidado en el sentido de que no vayamos a hacer sentir al auditor que lo estamos engañando, que lo estamos mintiendo y que por tanto él no deba confiar en los reportes que hemos efectuado. Creo, Héctor, a menos de que tengas algún comentario adicional, que eso era un poco lo que queríamos mostrarles para hoy y más bien
ver si en nuestra audiencia tenemos alguna consulta, comentario o duda que requieran que les atendamos. Ok, sí. Esperamos cualquier inquietud que tengan respecto a los temas tratados, de qué manera podemos colaborar, de verdad. Muchas gracias a ambos por la exposición de esta mañana. Por el momento no tenemos consultas realizadas por parte de los asistentes, los que nos están viendo, y si tienen alguna consulta en este momento, la pueden redactar en el chat y nosotros la vamos a estar contestando. Nada más recordarles que esta charla ustedes la van a poder encontrar en las plataformas de Grant Thornton República Dominicana a partir de mañana. Y si usted quiere tener a mano la información, tanto la presentación como el video, la puede solicitar al correo que hemos escrito, comunicacion@cr.gt.com. Y el día de mañana, en el transcurso de todo el día, vamos a estarle respondiendo y enviándole toda la información. O también puede estar al tanto de las redes sociales, donde vamos a estar posteando también el video para que ustedes puedan repasarlo. El tema de esta mañana: precios de transferencia, obligaciones vigentes en su cierre fiscal 2021. Los expositores: Héctor Méndez, gerente de impuestos de Grant Thornton de República Dominicana, y Alonso Erac, director de fiscalidad de precios de transferencia de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de despedirnos, vamos a escuchar unas palabras de cierre por parte de nuestros expositores. Iniciamos con Héctor Méndez. Don Héctor. Ok, sí. Muy agradecido, señores. Esperamos que estos encuentros se repitan, porque la idea es primero es compartir y también socializamos y siempre se aprende algo nuevo. Yo estoy a sus órdenes para cualquier tipo de colaboración que se requieran, y muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Héctor. Y ahora vamos a escuchar las palabras de cierre de Alonso Erac. Alonso. Siempre la intención de estos espacios es poder compartir con ustedes conocimiento y también evitar uno que otro sobresalto tributario. Tal vez las palabras de cierre que siempre trato de pronunciar en estos eventos es: no abandone sus precios de transferencia, no los deje de últimos, atiéndalos con tiempo, porque en tiempos en los cuales los fiscos tienen hambre recaudatoria, los precios de transferencia pueden ser una puerta importante para que el fisco recaude. Y atenderlos a tiempo y no a la carrera, debido a lo meticuloso y lo detallado de su determinación y documentación, es el mejor consejo que les podemos dar. Háganlo con tiempo, tómense el tiempo para hacerlos. De mi parte, siempre encantado de participar en este tipo de iniciativas, que será la primera y no la última de otras que haremos con nuestros colegas y amigos de GT en República Dominicana, y desearles a todos que pasen un resto del día y una semana muy satisfactoria. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias, Alonso, también por esas palabras de cierre, y a ustedes agradecerles por acompañarlos, pedirles disculpas por el inconveniente que tuvimos al inicio, pero pudimos volver, dar el tema. Y si ustedes tienen alguna consulta o quieren ampliar más sobre este tema, nos pueden escribir al correo comunicacion@cr.gt.com, y nosotros les estaremos facilitando los contactos de los expositores. Y una vez más, si ustedes desean la presentación y el video, escríbanos también al mismo correo, indíquenos que es sobre este tema en específico y nosotros con gusto les vamos a estar ayudando. De parte de Grant Thornton de República Dominicana y Costa Rica, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo evento. Hasta luego.